Breve historia del erotismo, por Georges Bataille. 7. Primera parte. El comienzo, el nacimiento de Eros. 2. El trabajo y el juego. 2. Las cavernas, dos veces mágicas. Los sepulcros del hombre de Neandertal tienen para nosotros una significación fundamental. Testimonían sobre la conciencia de la muerte, sobre el conocimiento de un hecho trágico, que el hombre podía y debía zozobrar en la muerte. Pero solo estamos seguros del paso de la actividad sexual instintiva al erotismo en el periodo en que aparece nuestro semejante, ese hombre del Paleolítico superior que fue el primero en no ser físicamente inferior a nosotros y que tal vez, es necesario suponerlo así, pudo disponer de recursos mentales análogos a los nuestros. Nada prueba tampoco, sino por el contrario, que ese hombre antiguo tuviera en relación a nosotros la inferioridad, por otra parte superficial, de aquellos que a veces llamamos salvajes o primitivos. Las pinturas de su tiempo, que por otra parte son las primeras conocidas, ¿no son a veces comparables a las obras maestras de nuestros museos? El hombre de Neandertal todavía tenía, en oposición a lo que somos nosotros, una inferioridad manifiesta. Sin lugar a dudas poseía como nosotros, y al igual que sus ancestros, estación erguida. Pero aún se doblaba un poco sobre las piernas y por consiguiente no caminaba humanamente. Era el borde exterior y no la planta del pie lo que apoyaba sobre la tierra. Tenía la frente estrecha, la mandíbula prominente y su cuello no era, tal como el nuestro, lo suficientemente largo y delgado. Inclusive es lógico imaginarlo cubierto de pelos como los monos y como los mamíferos en su conjunto. Nada sabemos sobre la desaparición de este hombre arcaico, salvo que sin ninguna transición, nuestro semejante ocupa las regiones que hasta ese momento había ocupado el hombre de Neandertal, y que se multiplica, por ejemplo, en el valle del Abercere y en otras regiones del sudoeste de Francia y del norte de España, donde fueron descubiertos los numerosos restos de sus dones admirables. El nacimiento del arte sigue, en efecto, al acabamiento físico del ser humano. Es el trabajo el que decide, es el trabajo cuya virtud determina la inteligencia. Pero el acabamiento del hombre al llegar a su cima, esta naturaleza humana, realizada que primeramente nos ilumina, nos da, para terminar, una ebriedad, una satisfacción que no es solo resultado del trabajo útil. En el momento en que, vacilante, aparece la obra de arte, el trabajo era, desde hacía centenas de miles de años, una realización de la especie humana. Por último, no es el trabajo, sino el juego, quien decide cuando la obra de arte se realiza y el trabajo se convierte, al menos en parte y en las auténticas obras maestras, en algo distinto a una respuesta a la necesidad de utilidad. Es verdad que el hombre es esencialmente el animal que trabaja, pero también sabe cambiar el trabajo en juego. Esto se debe subrayar a propósito del arte, del nacimiento del arte. El juego humano, verdaderamente humano, fue en primer lugar un trabajo que se convirtió en un juego. Este es finalmente el sentido de las maravillas, el sentido de las maravillosas pinturas que adornan en desorden las cavernas profundas y de difíciles accesos. Dichas cavernas eran sombríos santuarios que las antorchas iluminaban débilmente. Es verdad que las pinturas debían causar mágicamente la muerte de las bestias, de la caza que representaban. Pero su belleza animal, que fascina luego de milenios de olvido, siempre tiene un sentido primero, el de la seducción y la pasión, el del juego asombrado, el del juego que suspende el aliento y que subyace al deseo de éxito. El dominio de las cavernas santuarios es esencialmente el del juego. En primer lugar, en estas cavernas está dado a la caza a causa del valor mágico de las pinturas y también, tal vez, por la belleza de las figuraciones que eran consideradas más eficientes en la medida en que eran más bellas. Pero la seducción, la profunda seducción del juego, la lograba sin duda en la atmósfera cargada de las cavernas, y es en este sentido que es posible interpretar la asociación de las figuras animales de la caza y las figuras humanas eróticas. Sin duda alguna,
Tal asociación no depende de una toma de posición previa. Más lógico sería invocar el azar. Pero es verdad que en primer lugar, esas sombrías cavernas fueron consagradas de hecho a aquello que es el juego en su profundidad. El juego que se opone al trabajo y cuyo sentido consiste, en primer lugar, en obedecer a la seducción, en responder a la pasión. Pero lo que la pasión introduce allí donde las figuras humanas aparecen, pintadas o dibujadas sobre los muros de las cavernas prehistóricas, es el erotismo. Sin hablar ya del hombre muerto del pozo de Lascaux, muchas de esas figuras masculinas tienen el sexo erguido. Inclusive, una figura femenina expresa el deseo con evidencia. Por último, una imagen doble representa abiertamente, bajo el abrigo de una roca de Lausel, la unión sexual. La libertad de esos primeros tiempos muestra una especie de carácter paradisíaco. Es probable que sus civilizaciones rudimentarias, pero vigorosas en su simplicidad, ignoraban la guerra. La de los esquimales en la actualidad, que la ignoraban antes de la llegada de los blancos, no tiene las virtudes esenciales, no tiene la suprema virtud de la aurora. Pero el clima de la Dordogne prehistórica era semejante a la de las regiones árticas donde viven los esquimales actualmente, y el humor de fiesta de los esquimales no fue sin duda extraño al de aquellos que fueron nuestros lejanos ancestros. Los esquimales respondían a los pastores que querían oponerse a su libertad sexual. Hasta que ese momento ellos habían vivido libre y alegremente, de una manera semejante a la de los pájaros que cantan. Sin duda alguna, el frío es menos contrario a los juegos del erotismo que lo que nosotros imaginamos en los límites del confort actual. Los esquimales lo prueban. De igual manera, sobre las altas mesetas del Tíbet, cuyo clima polar conocemos, los habitantes son sumamente afectos a estos juegos. Tal vez hay un aspecto paradisíaco de ese erotismo originario del cual encontramos en las cavernas los rastros ingenuos. Pero este aspecto no es muy claro. Lo claro es que a su ingenuidad infantil se opone una cierta gravedad, trágica, sin duda alguna, al mismo tiempo y desde el comienzo cómica, porque el erotismo y la muerte están ligados. Al mismo tiempo la risa y la muerte, la risa y el erotismo están ligados. En lo más profundo de la caverna de Lascaux ya vimos el erotismo ligado a la muerte. Allí hay una extraña revelación, una revelación fundamental, pero de tal magnitud que no podemos sorprendernos por el silencio incomprensivo, que fue el único en acoger al principio un misterio tan denso. El misterio es tanto más extraño por cuanto ese muerto con el sexo erguido tiene la cabeza de un pájaro, cabeza de animal tan pueril que quizá oscuramente y en la incertidumbre surge de ella un aspecto risible. La proximidad de un bisonte, de un monstruo que agoniza perdiendo sus entrañas, una especie de minotauro al que aparentemente este hombre muerto e itifálico ha matado antes de morir. Sin duda, no hay en el mundo otra imagen tan grávida de horror cómico, además, en principio, ininteligible. Se trata de un enigma desesperante que, con una crueldad risible, se plantea en la aurora de los tiempos. Verdaderamente no se trata de resolver este enigma, pero si bien es cierto que carecemos de los medios para resolverlo, no podemos sustraernos a él. Sin lugar a dudas es ininteligible, pero nos propone por lo menos vivir en su profundidad. Nos exige, siendo la primera exigencia planteada humanamente, que descendamos al fondo del abismo abierto en nosotros por el erotismo y la muerte. Nadie sospechaba el origen de las imágenes animales vistas al azar en ciertas galerías subterráneas. Desde hacía milenios, las cavernas prehistóricas y sus pinturas habían, en cierta manera, desaparecido. Un silencio absoluto se eternizaba en ellas. Inclusive, al finalizar el siglo pasado, nadie habría imaginado la delirante antigüedad de aquellas que el azar había mostrado. Solo al comienzo de nuestro siglo, la autoridad de un gran sabio, el abate Breuil, impuso la autenticidad de esas obras de los primeros hombres, los primeros que fueron nuestros semejantes, a los que la inmensidad del tiempo separa de nosotros. La luz se ha hecho en la actualidad, sin que quede ni la sombra de una duda.
Una incesante ola de visitantes anima hoy las cavernas que han emergido poco a poco y una tras otra de una noche infinita. En particular anima la de Lascaux, la más bella, la más rica. No obstante, es entre todas la que permanece más misteriosa. Efectivamente, en la anfractuosidad más profunda de esta caverna, la más profunda y también la más inaccesible, una escalera de hierro permite en la actualidad llegar a ella, por lo menos se lo permite a un pequeño número de personas a la vez, si bien el conjunto de los visitantes lo ignora o la conoce por reproducciones fotográficas. En el fondo de una anfractuosidad de tan difícil acceso que se la designa con el nombre de pozo, nos encontramos frente a la más sorprendente y extraña de las evocaciones. Un hombre, muerto según parece, está extendido, abatido, frente a un pesado animal inmóvil amenazante. Este animal es un bisonte, y la amenaza que surge de él es tanto más grave por cuanto agoniza. Está herido y por el vientre abierto se deslizan sus entrañas. Aparentemente es el hombre caído quien golpea al animal agonizante con su venablo. Pero el hombre no es totalmente un hombre. Su cabeza, la de un pájaro, termina en un pico. En este conjunto nada justifica el hecho paradojal de que el hombre tenga el sexo erguido. De tal manera, en dicha anfractuosidad poco accesible, se muestra oscuramente ese drama olvidado desde hace tantos milenios. Reaparece, pero no sale de la oscuridad. Se muestra y no obstante se vela. Desde el mismo instante en que se muestra, se vela. En esta profundidad cerrada se afirma un acuerdo paradojal, tanto más grave por cuanto se lo reconoce en esta oscuridad inaccesible. Este acuerdo esencial y paradojal es el de la muerte y el erotismo. Esta verdad no ha cesado de afianzarse, pero si bien se afirma, no deja de estar oculta. Esto es propio tanto de la muerte como del erotismo. En efecto, uno y otro se ocultan en el mismo instante en que se revelan. No podríamos imaginar una contradicción más oscura, mejor hecha para asegurar el desorden de los pensamientos. ¿Podemos imaginar un lugar más favorable para este desorden? La profundidad perdida de esta caverna, que nunca debió ser habitada y que inclusive en los primeros tiempos de la vida propiamente humana debió ser abandonada. Sabemos inclusive que en la época en que nuestros primeros padres se extraviaban en la profundidad de ese pozo, les era necesario, queriendo llegar a él a cualquier precio, hacerse bajar con ayuda de cuerdas. El enigma del pozo es verdaderamente uno de los más graves y es al mismo tiempo el más trágico de los enigmas que nuestra especie se plantea a sí misma. El lejano pasado del cual emana explica, en primer lugar, el hecho de que se plantee en términos cuya excesiva oscuridad es sorprendente, pero, finalmente, una oscuridad impenetrable es la virtud elemental de un enigma. Si admitimos este principio paradojal, entonces el enigma del pozo, que responde de una manera tan extraña y perfecta al enigma profundo, siendo el más lejano y el más oscuro en sí mismo que la lejana humanidad propone a la humanidad presente, podría ser al mismo tiempo el más cargado de sentido. ¿No está cargado en efecto del misterio inicial que es a sus propios ojos la venida al mundo, la aparición inicial del hombre? ¿No liga al mismo tiempo a este misterio y a la muerte? La verdad es que resulta inútil introducir un enigma a la vez esencial y planteado en la forma más violenta independientemente de un contexto que es bien conocido, pero que en razón de la estructura humana permanece en principio velado. Permanece velado en la medida en que el espíritu humano se oculta. Velado frente a las oposiciones que se muestran vertiginosamente en el fondo, por así decir inaccesible, que constituye para mí el extremo de lo posible. Tales son, en particular, la indignidad del mono que no ríe, la dignidad del hombre a quien sacude siempre una risa a pleno vientre, la complicidad de lo trágico que funda la muerte con la voluptuosidad y la risa, la oposición íntima de la posición erguida y de la abertura anal, ligada a la posición en cuclillas.